Historia moderna de Occidente. Módulo 8. La era de Napoleón. Durante los años transcurridos entre 1799 y 1815, Napoleón Bonaparte es el personaje dominante de la política europea y es por esto que a este período se le llama con frecuencia la era de Napoleón. Nació en Ajaccio, Córcega, el año de 1769 y como se acostumbraba entonces, ingresó cuando tenía menos de 10 años a una academia militar francesa y el año de 1785 salió comisionado como alférez de artillería. Durante la Revolución, se unió al bando de los jacobinos y empezó a destacarse en la recaptura de la plaza de Tolón y en la defensa de la Convención. Su habilidad excepcional, la amistad con uno de los miembros del directorio y su matrimonio con Josefina Beauharnais, una viuda influyente, contribuyeron a que Napoleón recibiera el mando del ejército que operó en Italia contra los austríacos en 1796, y esta campaña lo hizo famoso. Napoleón era ambicioso, egoísta y despiadado. No hay duda de que era un genio militar. Tenía una memoria extraordinaria y era un organizador y administrador excepcionalmente hábil que entendía muy bien la política y la diplomacia. El consulado, 1799-1804. Cuando Napoleón se apoderó del gobierno de Francia en octubre de 1799, ideó una nueva forma de gobierno en la cual había un poder legislativo de 3 cámaras y un poder ejecutivo formado por 3 personajes que recibían el título de cónsules. El primer cónsul dirigía la política administrativa y exterior, estaba encargado del ejército y proponía todas las leyes, por lo tanto, en sus manos descansaba el poder real y este puesto lo ocupaba Napoleón Bonaparte. La nueva constitución fue sometida a la aprobación del pueblo por medio de un plebiscito y obtuvo una mayoría aplastante de votos. Pronto el primer cónsul logró poner orden en Francia. Toda oposición abierta fue dominada y se persiguió tanto a revolucionarios como a realistas. Se estableció igualmente una rígida censura de prensa y de teatro, y Fouché, un ex jacobino, quien quedó como ministro de policía, desarrolló una eficiente policía secreta y un sistema de espionaje para mantener vigilada a la ciudadanía. El año de 1800 se suprimieron los funcionarios de elección en los departamentos. La administración de estos quedó en manos de prefectos nombrados por el primer cónsul. Los alcaldes de los pueblos eran nombrados por los prefectos y el nombramiento de alcaldes y funcionarios de policía de las ciudades correspondía al jefe de Estado. En esta forma, Napoleón logró una centralización administrativa mayor que la que había existido en la época de los Borbones. El año de 1801, Bonaparte negoció un concordato con el Papa Pío VII. Por medio de aquel, el Papa aceptó la confiscación de las propiedades de la Iglesia que se había hecho durante la Revolución y la supresión de los monasterios en Francia, y el gobierno se comprometió a pagar los salarios del clero. Igualmente se acordó que los obispos fueran nombrados por el primer cónsul y que el Papa les diera la investidura. En esta forma terminó una de las principales fuentes de oposición, pues se aquietó a campesinos y a otras gentes adictas a la antigua religión. Pero la Iglesia quedó más íntimamente ligada al Estado que en la época de la monarquía. Bonaparte hizo arreglos similares con los protestantes y judíos. La obra de la Convención Nacional de modificar las leyes fue continuada por Napoleón. El Código Civil resultante en 1804, conocido como Código Napoleónico, fue seguido de un Código de Procedimientos Civiles y Criminales, un Código Penal y un Código Comercial. Las nuevas leyes incluían muchas de las ventajas logradas por la Revolución, como la igualdad ante la ley, la tolerancia religiosa, la abolición de la servidumbre, el feudalismo y los privilegios especiales. El primer cónsul puso en orden las finanzas francesas, logró equilibrar el presupuesto por medio de una economía rígida, una eficiente recolección de impuestos y obligó a los países conquistados a sostener su ejército.
introdujo una nueva moneda, el franco, y el año de 1800 fundó el Banco de Francia, institución central de crédito y la única autorizada para emitir billetes. El sistema educativo de Francia fue reorganizado y centralizado. Las escuelas elementales debían ser sostenidas por los pueblos bajo la supervisión de los prefectos y subprefectos. Las escuelas secundarias, ya fueran públicas o privadas, quedarían sujetas al control del gobierno. Se debían abrir liceos para la educación superior en todas las poblaciones importantes y la Universidad de París, que fue reorganizada, mantendría la uniformidad en todo el sistema escolar. Se establecieron igualmente escuelas normales para la preparación de maestros. Todas estas reformas minaron gradualmente el antiguo monopolio educativo de la Iglesia Católica. Durante el gobierno de Napoleón también se impulsó la agricultura, promoviendo el cultivo de nuevas plantas como la remolacha azucarera para hacer a Europa independiente de las importaciones de las colonias inglesas. Se realizaron igualmente durante esta época obras públicas importantes. Se construyeron caminos y puentes y se mejoraron canales y puertos. Algunas ciudades, especialmente París, fueron hermoseadas con edificios públicos y monumentos. Napoleón intentó restablecer el viejo imperio colonial francés, pero en este campo fracasó completamente. Envió a Haití una fuerza expedicionaria al mando de su cuñado, el general Leclerc, para someter a los esclavos negros que se habían rebelado contra sus amos franceses, y obligó a España a regresar a Francia el territorio de la Luisiana, el cual había cedido en el año de 1763. Sin embargo, Leclerc no logró su propósito y temiendo Napoleón que la Luisiana pudiera caer en manos de los ingleses, vendió a los Estados Unidos este inmenso territorio de más de 2.500.000 kilómetros cuadrados en 16 millones de dólares. Al llegar Napoleón al poder, uno de sus principales propósitos era derrotar a la Segunda Coalición. Por medio de la diplomacia, indujo al zar Pablo I de Rusia a retirarse de la guerra y junto con Prusia, Suecia y Dinamarca, logró resucitar la neutralidad armada del norte contra Inglaterra. El siguiente paso de Napoleón fue sacar a los austríacos de la guerra. El año de 1800 invadió el norte de Italia y aplastó las fuerzas austríacos en Marengo, mientras que otro ejército francés los derrota en Hohenlinden, en Alemania. Esto obliga a Austria a pedir la paz, la cual se firmó en Lunéville el año de 1801, restableciendo la dominación francesa en Italia. Por lo tanto, solo quedaba nuevamente Inglaterra luchando contra Francia. El año de 1801, el almirante Nelson desbarató la neutralidad armada del norte, destruyendo sin previa declaración de guerra la flota danesa en Copenhague. Como se había llegado a un empate, pues Inglaterra dominaba en el mar y Francia en tierra, el 27 de marzo de 1802 firmaron en Amiens un tratado que debía iniciar la paz, pero en realidad solo fue una corta tregua. En unos cuantos años, Napoleón, como primer cónsul, había llevado a Francia orden, prosperidad, victoria y paz. Su gobierno era de una dictadura, pero conservaba muchas de las ventajas sociales y legales debidas a la revolución. El imperio napoleónico en el periodo de expansión de 1804 a 1808. Después de firmada la paz de Amiens, Napoleón se sintió suficientemente fuerte para dar un paso más hacia el poder absoluto. El año de 1802 se preparó una nueva constitución, la cual declaraba a Napoleón cónsul de por vida, con el derecho a nombrar a su sucesor. 2 años después, por medio de otra nueva constitución, tomó el título de Napoleón I, emperador de los franceses. El 2 de diciembre se coronó él mismo en una imponente ceremonia en la Catedral de Notre Dame de París, estando presente el Papa Pío VII. La rara naturaleza del nuevo gobierno quedó simbolizada por la inscripción de las monedas francesas de la época, que decían: República Francesa, Napoleón, emperador. Se conservó igualmente mucho de la herencia revolucionaria. Las ventajas sociales quedaron intactas. La bandera del país siguió siendo la tricolor de la revolución y en los edificios públicos se veía el lema: libertad, igualdad, fraternidad.
Hubo, sin embargo, algunos cambios. Cayó en desuso dirigirse a la persona llamándolo ciudadano y se volvió a decir señor. Dejó de usarse el calendario republicano. Se restauraron algunos de los viejos títulos de nobleza y se crearon nuevos. Los generales importantes se convirtieron en mariscales del imperio y los servicios distinguidos al emperador eran premiados con una orden recientemente creada, la Legión de Honor. La paz de Amiens no duró más que un año, pues en mayo de 1803 volvió a iniciarse la guerra contra el enemigo irreconciliable de Napoleón, la Gran Bretaña. Las causas fueron múltiples, pero en realidad se debieron a la desconfianza que los ingleses tenían en Napoleón y a que la expansión de este cada vez una mayor amenaza económica y estratégica para la Gran Bretaña. Napoleón planeó invadir Inglaterra y empezó a reconcentrar gran cantidad de tropas en la costa del Canal de la Mancha, pero el 21 de octubre de 1805, el almirante Nelson obtuvo una gran victoria naval destruyendo frente a Cabo Trafalgar las flotas combinadas de Francia y España. La derrota de Trafalgar hizo que Napoleón perdiera las esperanzas de invadir Inglaterra. Por lo tanto, trató de arruinar este país con métodos indirectos por medio de una serie de decretos. Prohibió la importación de mercancías inglesas no solo a Francia, sino a todos los países bajo su influencia, y a estas medidas les dio el nombre del Sistema Continental. Los ingleses contraatacaron, prohibiendo a los barcos de países neutrales ir a puertos bajo dominio de los franceses. La ventaja en esta guerra económica estuvo de parte de Inglaterra, que se hallaba más capacitada para hacer cumplir sus disposiciones por contar con una gran marina. El resultado final fue que el sistema continental nunca funcionó eficientemente, pues había gran demanda de los productos ingleses en el continente, y esto hizo que aumentara mucho el contrabando. Debido principalmente a los esfuerzos de su primer ministro, Guillermo Pitt, el joven, Inglaterra logró integrar una tercera coalición contra Francia, ofreciendo amplios subsidios. Se unieron a la Gran Bretaña en esta nueva coalición Austria, Rusia y Suecia. Napoleón se puso al frente del ejército que había estado reuniendo para la proyectada invasión de Inglaterra y avanzó rápidamente hacia el centro de Europa, derrotando el 20 de octubre de 1805 a los austríacos en Ulm. Ocupó enseguida la ciudad de Viena, virando luego hacia el norte, y el 2 de diciembre aplastó en Austerlitz un ejército formado por rusos y austríacos a las órdenes de los dos emperadores, Alejandro I y Francisco II. Con estas derrotas, Austria quedó fuera de la coalición y por el Tratado de Presburgo se vio obligada a ceder Venecia a Francia y el Tirol a Baviera. Prusia no se había unido en un principio a la tercera coalición, pero preocupada por el aumento del poder de Napoleón en Alemania, le declaró la guerra, mandando en su contra un ejército a las órdenes del anciano duque de Brunswick. El encuentro fue en Jena el 14 de octubre de 1806, y los prusianos fueron derrotados en una forma desastrosa y humillante. Napoleón entró a Berlín, separó de Prusia la parte de Polonia que este país había absorbido, formando un nuevo estado independiente, el Gran Ducado de Varsovia. También obligó a los prusianos a reducir su ejército a 42,000 hombres.